Guillermo Montt, que fue asesor en esta materia, analista para la OCDE, el organismo, ¿no es cierto?, lidera la investigación económica a nivel mundial y es actualmente especialista en protección social de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur. ¿Cómo está, Guillermo? Un gusto tenerlo aquí en DNews. Hola, Lucía, muchas gracias. Muchas gracias por estar en esta conversación, que me parece que es importante porque mezcla dos cosas, ¿no es cierto? La primera, necesidad de la sociedad, de las sociedades en su conjunto, de tener ciertas certezas, sobre todo cuando se deja de trabajar, ¿no es cierto? ¿Con qué voy a contar una vez que yo deje de trabajar? Con las discusiones políticas, por ejemplo, que entraban también algunos cambios o que al revés favorecen efectivamente avanzar en esos cambios. Todo depende un poco de la coyuntura y las discusiones que en Chile al menos han significado que esta conversación avance poco o nada, en más de una década decía yo. En otros países ha significado avanzar mucho más rápido, como el acuerdo que está sosteniendo en Uruguay y que presentó hace poco en la calle Pou, o que en Francia el anuncio de Macron en el año 2019 haya significado violentas protestas en las calles, ¿no es cierto?, haciendo que el gobierno francés tuviera que retroceder en algunas de las medidas. ¿Cuál es la situación mundial? Y con eso quiero que partamos, Guillermo. ¿Por qué hoy el mundo también se enfrenta nuevamente o es parte de un continuo esta discusión sobre cómo se tiene que enfrentar la previsión, la seguridad social en temas de jubilaciones y pensiones? Creo que lo dijiste muy bien, es parte de un continuo. Los sistemas de pensión y de previsión y seguridad social en general no están aislados de su contexto y su contexto cambia. Hay cambios demográficos, hay cambios macroeconómicos, hay cambios en la percepción y la visión que tiene la ciudadanía respecto a lo que son las pensiones, hay cambios en la informalidad que van determinando el financiamiento, van determinando las carreras laborales de las personas y van determinando las expectativas que tienen las personas respecto de las pensiones. Entonces estos cambios implican que el sistema de pensiones eventualmente está ajustado, adaptado a su contexto o no, y por eso lo que vemos y lo ideal es que se vayan ajustando periódicamente para adaptarse y mantenerse adaptados a este contexto. Lo que ha pasado en la región es que no hemos demorado mucho en ir realizando esos ajustes, porque hay dificultades políticas, hay quizás también a veces siempre son conversaciones difíciles, porque alguien tiene que hacerse responsable, el Estado, los empleadores, los trabajadores, de realizar estos ajustes o de cargar con mayor o menor responsabilidad. Eso implica necesariamente un diálogo político. Entonces es parte de un continuo y mientras más se dilatan estos ajustes, más difíciles se hacen las conversaciones, y creo que hemos llegado a un punto en varios países de la región en que estamos obligados a tener esta conversación, pues hay una urgencia de realizar estas adaptaciones. Claro, efectivamente, mientras más se demoran en hacer los cambios, probablemente más deudas en la conversación se van acumulando, ¿no es cierto? En Chile, la conversación ha significado durante una década no solamente una disputa política, estamos hablando de las principales movilizaciones ocurridas en el país antes del 2019, tenían que ver con las pensiones. Había un movimiento que causó una de las mayores convocatorias a nivel nacional que se llamaba No Más AFP, y vamos a conversar de eso porque quizás el problema no estaba ahí, pero lo que significaba ese eslogan era el descontento que hay a nivel social sobre las pensiones en Chile, ¿no es cierto? Y eso ha derivado incluso en el estallido, una crisis social, política, institucional, porque forma parte este tema de uno de los grandes temas que no se han podido resolver. Ahora, volviendo al escenario regional y también quizás mundial, porque recuerdo las protestas en Francia tenían que ver con una decisión de alargar o estirar el tiempo del trabajo en algunos gremios, ¿no es cierto?, en algunas industrias, por ejemplo, porque allá efectivamente por rama hay algunas industrias que tienen distintos tipos de edades. ¿Cuáles son las realidades comunes de los países? ¿Cuáles son las tendencias, por ejemplo, de cambios que las sociedades manifiestan hoy? Y me refiero, por ejemplo, al tema demográfico. Las sociedades están envejeciendo. Eso significa que hay menos fuerza laboral joven y más personas que necesitan jubilación en un momento determinado. ¿Eso es así? ¿Y cuál más podría ser también una tendencia que a nivel mundial está implicando ser considerada en la discusión sobre las pensiones? Ahí ayuda para entender esta conversación, los desafíos particulares de cada país y cada región, entender que los temas de pensiones tienen que
cumplir simultáneamente al menos 3 objetivos que no siempre son fáciles de congeniar. Uno es cobertura, que todas las personas elegibles tengan una pensión. O sea, que todos, por ejemplo, como estamos los mayores de 65, que todos y todas tengan acceso a una prestación. Eso significa la También, universalidad. exacto, avanzar progresivamente a la universalidad y lograrla. Y varios países han implementado esquemas, es la pensión básica solidaria en su momento en Chile y otros esquemas de pensiones garantizadas, por ejemplo en Bolivia, apuntan a generar un mecanismo para ofrecer esa cobertura universal. Después está la suficiencia, que la prestación tiene que ser adecuada, tiene que mantenerse fuera de la línea de la pobreza, pero también suavizar tu consumo, o sea que cuando dejes de trabajar, tu capacidad de consumo, tu ingreso no caiga radicalmente, sino que sea pueda bajar, pero que no sea un cambio muy violento. Eso significa la tasa de reemplazo, ¿no es cierto? Esa es la tasa de reemplazo, perfecto. Exactamente. Y luego esto tiene que estar en un marco de sostenibilidad, porque son sistemas que tienen que perdurar en el tiempo. Entonces no siempre la sostenibilidad está alineada con la suficiencia y la cobertura universal. Entonces por eso la tendencia mundial es a generar lo que llamamos esto, y que también lo introduciste, estos sistemas mixtos, porque la cobertura, la suficiencia y la sostenibilidad se logran con mecanismos distintos. Entonces, por eso, por ejemplo, vemos el anuncio del presidente Boric de avanzar hacia un sistema mixto, avanza a generar estructuras distintas, un componente que se encarga de la cobertura universal, que sería la pensión garantizada universal, un componente que asegura mejores tasas de reemplazo a través de solidaridad para ciertos grupos, que sería el seguro social, y después ahorro individual en cuentas individuales de capitalización para también mejorar las tasas de reemplazo. Entonces, creo que si es por tendencia en la forma en que se articulan los sistemas de pensiones es a complementar distintos sistemas. No hay una estructura única, un sistema de reparto único, capitalización individual única o pensión del Estado única, la que nos va a lograr cumplir estos 3 objetivos. Entonces, por eso avanzamos a esta complementariedad y lo que llamamos estos sistemas mixtos. Eso es importante porque parte de las discusiones sobre el sistema en este país y en otros también, por ejemplo, ante la falta del aseguramiento respecto de qué es lo que voy a tener al final del día, ¿no es cierto? Y sobre todo ante la insuficiente tasa de reemplazo, por ejemplo, en muchas sociedades, pero en particular en esta, la idea de avanzar a un sistema de reparto, que era completamente lo opuesto a lo que tenemos ahora, había crecido en algún momento. Sin embargo, ese consenso, al menos en el mundo político, al menos en un gran espectro del mundo político de ambos sectores, izquierda, derecha, la idea de avanzar a este sistema mixto, algo que ha ido, como usted señalaba, de a poco, incorporándose en algunas modificaciones, al menos las que tienen que ver no con una discusión entre el Ejecutivo y el Congreso, sino que las que puede adoptar el Ejecutivo mismo, como por ejemplo la pensión garantizada universal. La pensión básica solidaria de la presidenta Bachelet se transforma en la pensión garantizada universal del presidente Piñera, y luego esta reforma del presidente Boric lo que hace es recoger la pensión garantizada universal del presidente Piñera y proponer ampliarla, agrandarla para efectivamente avanzar en cobertura. Sin embargo, sin abandonar la capitalización individual. Y esa discusión me parece importante, porque eso es parte de algunos eslóganes que hay en las discusiones en distintas partes del mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué, por ejemplo, el sistema de reparto solo, por sí mismo, o por qué el sistema de capitalización individual, por sí mismo, logra menos sostenibilidad en el tiempo? Ahí a mí me sirve entenderlo a través de las responsabilidades. ¿Quién se está haciendo responsable de cada aspecto? Cuando aquí tenemos actores del Estado, los trabajadores, los empleadores y también los pensionados actuales, y cuando se necesita hacer un ajuste, alguien tiene que ceder. En un sistema de capitalización individual ceden de cierta forma los mismos pensionados, porque si su vida se alarga, su pensión va a ser más baja. En un sistema de reparto ceden los trabajadores actuales porque es necesario aumentar la cotización, o los pensionados porque les bajan las pensiones para mantener los equilibrios actuariales. Y en un sistema que se basa principalmente en pensiones no contributivas, pensión básica o pensión garantizada universal, es el Estado el que tiene que financiar eso. Entonces, no, si lo pensamos en términos de esa responsabilidad, lo que conviene es repartir esa responsabilidad y que en conjunto como sociedad no le carguemos la mano a uno u a otro.
Perfecto. Y también hay otro objetivo que está en estos principios de seguridad social que están enmarcados en convenios internacionales de la OIT, que es la previsibilidad que mencionabas. Y ahí en capitalización individual lo que pasa es que muchas veces no tienes previsibilidad de cuánto vas a recibir. Si te acoges a retiro programado, por ejemplo, no sabes en 5 años cuánto va a ser tu pensión. O si te estás ahorrando al momento jubilar. Solo al momento de jubilar vas a tener una idea muy clara de cuánto a qué renta vitalicia vas a poder optar. Entonces, como persona y como sistema de seguridad social, uno de los objetivos es tener seguridad de ingresos. Claro. Ese es el objetivo de la seguridad social, ofrecer seguridad de ingresos a las personas. Claro. Y la previsibilidad es un eje importante en eso. Y generar un pilar que ofrezca esa previsibilidad es importante. Le da seguridad a las personas y esa seguridad genera también otros efectos positivos, no necesariamente económicos, pero también de salud mental, de relaciones familiares, etcétera. Hay un largo, de bienestar de la ciudadanía, de menos violencia, menos tensión incluso, ¿no es cierto? Quería preguntarle, y perdón que avance sobre este punto rápidamente, cuando usted hablaba de los sistemas mixtos, entendiendo que las sociedades son distintas y que los equilibrios además pueden ir cambiando en el tiempo precisamente dadas las coyunturas, pero que el sistema mixto sería el que garantiza mayor sostenibilidad y que es el que se viene promoviendo en Chile por distintas fuerzas políticas, tanto de izquierda y de derecha, que lamentablemente no han llegado a buen puerto, insisto, por problemas en el sistema político. O sea, incluso el gobierno actual se opuso a cosas que estaban en la reforma de Sebastián Piñera, que hoy incorpora, y al mismo tiempo el gobierno de Sebastián Piñera se opuso por esas formas no colaborativas que tiene el sistema de incentivar o desincentivar la discusión, ¿no es cierto?, entre los distintos poderes. Pero independiente de las magnitudes de los equilibrios, de los porcentajes, de los detalles de los porcentajes, en el mundo, ¿qué países, por ejemplo, han avanzado a un sistema mixto? ¿Qué países tienen proyecciones de ser mayormente sostenibles en el tiempo? Y en la región, ¿cuáles tienen sistemas que debieran ser revisados? Es difícil responder esa pregunta porque depende siempre de dónde uno se para. O sea, para Chile el ejemplo puede ser uno, para Uruguay el ejemplo más relevante puede ser otro, porque ya tienen ciertos aspectos de sus sistemas que han madurado y que lo hacen más cercano o más interesante un ejemplo que otro. También las características del mercado laboral. Los traumas, además. Claro, los traumas de las discusiones políticas también que han dejado, ¿no es cierto? Entonces, por eso, a mi modo de ver, también es difícil decir uno, pero si me fuerzas y dices cuál me gusta el modelo canadiense. Tiene una pensión básica universal y que es para todos. Cuasi universal porque los grupos más altos tienen que devolverla en su declaración de impuestos. Entonces facilita mucho el proceso de elegibilidad y de administrativo para hacer llegar la pensión a las personas que lo necesitan. Y sobre eso tiene un pilar de seguro social con un mecanismo de reparto que exige, y esto es lo que encuentro más interesante, una revisión periódica, y cuando ese equilibrio actuarial se identifica que hay un déficit proyectado, se le exige al Parlamento resolverlo, y si no lo resuelve, se ajusta automáticamente. Perfecto. Entonces tiene como una especie de salida para mantener esa sostenibilidad. Claro, y para no generar déficit fiscal. En este país se privilegia la sostenibilidad. Sí. Perfecto. Entonces, y así no se le carga la mano al Estado y se le obliga al sistema político a ponerse de acuerdo, porque nadie quiere ser el responsable de no haber llegado a acuerdo y que haya tenido que recurrirse a este ajuste. Era lo que me estaba refiriendo, ¿no es cierto? Cómo los sistemas políticos también contribuyen a dar esta discusión más rápida. En Canadá, además, hay contribución tanto de empleadores, como pasa en el resto de la gran parte del mundo, y de los empleados también tienen ese pilar contributivo. Y lo que yo le preguntaba sobre los riesgos de los países en la región, ¿cuáles debieran revisar efectivamente la sostenibilidad del sistema previsional? Los riesgos son distintos según los desafíos según cada país. En Chile es suficiencia principalmente, y ya la cobertura está solucionada principalmente a través de la expansión de la pensión garantizada. En otros países es sostenibilidad. Y en otros países también es lo que nosotros llamamos fragmentación, o que hay grupos que tienen acceso a beneficios muy distintos y requisitos muy distintos de otros grupos. Entonces hay ciertas desigualdades que generan ineficiencias también, porque personas no se quieren mover de un sector a otro porque pierden beneficios,
y también la sostenibilidad. Entonces, en Uruguay, que también están avanzando un proyecto de reforma, como mencionaste, el proyecto intenta atacar esos dos desafíos, el de la sostenibilidad y también el de la fragmentación. Entonces avanzan progresivamente hacia la convergencia de las distintas cajas que tienen, y en países como Paraguay también tienen problemas importantes de fragmentación y de sostenibilidad, y que son recurrentes en Ecuador igual, porque de nuevo hemos dilatado las conversaciones y los ajustes para hacer frente a cambio demográfico, cambios en los mercados laborales, porque también estos sistemas se crean con la expectativa de que eventualmente el trabajo formal iba a tener cobertura universal y por lo tanto no iban a estar todos cubiertos. Claro, o sea, iban a estar todos cubiertos a través del trabajo, pero eso no ocurrió. Bueno, fuimos generando pensiones no contributivas. Perfecto, pero eso no es el caso en todos los países. Se siguen habiendo países, en Centroamérica en particular, que tienen muy bajas coberturas de pensiones, igual también países andinos y el caso de Paraguay. Entonces, no, la idea de pensar cobertura, suficiencia y sostenibilidad ayuda a identificar estos desafíos, y los países con sistemas de capitalización individual o con un pilar importante en este aspecto, el desafío tiende a ser más de suficiencia y en los otros tiende a ser más de sostenibilidad. Perfecto. Y por eso, si mezclamos, empezamos a generar un equilibrio, y por eso la tendencia en general es sistemas mixtos. Los países que tenían sistemas fuertes de reparto tienden a generar mecanismos de ahorro individual, y los que tienen los pocos países que han tenido pilares principales de ahorro individual tienden a complementar con pilares más solidarios de lo que se llama reparto, pero no me gusta usar esa palabra, está un poco cargada políticamente. Sí, claro. Pero que en el fondo lo que hacen es subir las pensiones hoy, porque si nos basamos solamente en capitalización individual, esa capitalización demora. Claro. Tú ahorras y demoras 40 años en que madure ese sistema. Entonces, si tienes un problema hoy, tienes que buscar una solución alternativa. Muchas gracias por esta conversación. Muy interesante, nos permite aprender también sobre un tema complejo de discusión que a veces en los distintos países se entraba además entre eslóganes, entre disputas políticas coyunturales. Nosotros estamos viendo, de hecho, hoy día quizás fuerzas políticas o voces, en realidad no fuerzas completamente, pero algunas voces que estuvieron de acuerdo en su minuto con algo, que hoy en día señalan que no, y se señalan con ciertas exageraciones además en los discursos. Probablemente en las distintas sociedades, quienes nos están viendo en Latinoamérica a través de esta hora, puedan identificar también que en momentos álgidos de crisis políticas en los distintos países en el mundo, los discursos a veces se ganan la conversación deliberante, reflexiva o informativa, como la que usted también nos ha podido, a través de esta conversación, proveer de importante información también para entender los sistemas y los desafíos de los sistemas previsionales en el mundo. Muchas gracias, Guillermo Mont, que ha sido analista en materias de previsión social de la OCDE y además hoy es experto de la OIT en esta materia para el Cono Sur. Muchas gracias por esta conversación, Guillermo. Gracias, Lucía. Hasta luego. Que esté muy bien.